quiero desearle a todas las madres que me están escuchando las más grandes y ricas bendiciones del cielo. Estamos viviendo una temporada bastante atípica. Va a ser una festividad de madres que definitivamente nunca hemos tenido anteriormente y se siente un poco raro, ¿verdad? Sin embargo, el hecho de tenerlas con nosotros ya es un motivo de gratitud al Señor. Feliz Día de las Madres. Que el Señor las llene con su presencia. Pueda que la naturaleza te haya hecho fértil, pero fue Dios quien te hizo madre. Ahora quiero mencionarle a mi iglesia que la conferencia de New Jersey va a tener un ciclo de conferencias. Va a ser en el mes de mayo, del 23 al 30, durante todas las noches, a partir de las 7:30. Es una buena oportunidad para que nosotros podamos invitar a nuestros amigos que ahora sí no solamente tienen la disponibilidad del tiempo, sino que la gran mayoría de ellos tienen disposición a recibir mensajes de esperanza. Y es precisamente eso lo que bajo la dirección del pastor Carlos Torres tendremos: encuentros de fe y esperanza. Ahora entremos en materia en cuanto a lo que la palabra del Señor tiene para nosotros. ¿Han notado que ahora no solamente la red, sino también los medios están saturados de información y de publicaciones que tienen que ver con esto del virus, la cuarentena y todo lo que lo rodea? Pues hay muchos que publican sus interpretaciones del origen y quién sabe qué otras cosas de esta situación. Esto no es solamente un asunto al exterior, al interior de nuestra iglesia también estamos viendo este tipo de cosas. Hay mucha gente que se ha levantado para colocar a través de todos los medios que tienen a su disposición las interpretaciones personales que según ellos las sacan de la misma Biblia y de los escritos de la señora White. ¿Qué de verdad tiene todo esto? Pues nada mejor que abrir las Sagradas Escrituras para encontrar la respuesta. Mateo capítulo 24 nos presenta el discurso profético de Jesucristo, que aunque comienza en ese capítulo, continúa por el capítulo 25, ya que es un solo bloque. Vamos a analizar en este momento algo que va a ser de suprema importancia y muy revelador para quienes queremos saber qué de verdad hay en todo este tipo de publicaciones que diariamente nos bombardean. Vamos a abrir la palabra del Señor. Mateo capítulo 24, y vamos a analizar los 3 tipos de señales a los que el Señor Jesús se refirió. Vamos a centrarnos en el primer tipo. Estos 3 tipos de señales los he llamado la señal repetitiva, la señal acumulativa y la señal definitiva. Pero como les dije, en lo que nos vamos a centrar principalmente es en la señal que se repite. ¿Por qué? El pensamiento hebreo tiene una particularidad. Cuando quiere resaltar algo, cuando lo quiere recalcar, cuando lo quiere remarcar, utiliza el mecanismo de la repetición. Si algo se repite en una segunda ocasión, está queriéndole decir a la persona que lo escucha: esto es muy importante, tenlo en cuenta. Pero si se repite en una tercera ocasión, es porque es absolutamente fundamental. ¿Recuerdan ustedes cuando uno leía en las versiones antiguas de la Biblia la expresión de cierto te digo? Pues esa segunda repetición sencillamente le estaba dando el énfasis por parte de quien estaba hablando o escribiendo que lo que va a decir es muy importante. Sin embargo, cuando algo se repite 3 veces es porque es un absoluto, es algo de suprema importancia. Por ejemplo, cuando se habla de la santidad del Señor, se refiere a ella bajo la repetición de la expresión santo, santo, santo. Esto significa que es algo de suprema importancia y de gran relevancia. Pues aquí, en Mateo capítulo 24, hay una señal que se repite en 3 ocasiones. Abramos la palabra del Señor.
Vamos a leer en primera instancia los versículos 1 y 2 para que notemos el contexto, la razón por la cual el Señor hace su discurso profético. Cuando Jesús salió del templo y se iba, dice el versículo 1, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra del Señor? En primera instancia, Jesús y sus seguidores estaban en el templo. Allí, el Señor y ellos sin duda alguna habían tenido algún momento de comunión espiritual bastante singular. Cuando el Señor sale, los discípulos al parecer hacen algún comentario porque el versículo 2 dice, respondiendo él. La respuesta que él da tiene que ver con, sin duda, el orgullo nacional de todo judío de aquella época. El rey Herodes estaba reconstruyendo el templo. Por lo tanto, para ellos era una señal maravillosa. En su corazón, en su mente, estaba la idea de que los mejores momentos de la nación iban a venir, puesto que el ambiente profético de aquella época apuntaba a la venida del Mesías. Entonces el Señor, al comentario que la Biblia no menciona, pero que tiene que ver con el hecho de que los discípulos le mostraron los edificios, tanto del templo como los que lo rodeaban, el Señor les dice, ¿ven todo esto? La verdad es que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa es la razón por la que Mateo 24 y 25 existen. La declaración que da el Señor de que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera derribada. En la mente de los discípulos, el único momento en el cual el orgullo nacional de ellos, el templo, iría a ser destruido sería en ocasión de la segunda venida de Cristo, es decir, de los eventos finales. ¿Por qué? Porque en su corazón ellos albergaban una esperanza, un pensamiento, un deseo, un sueño, que el Mesías que iba a venir iría a sacarlos a ellos del yugo romano y convertiría a la nación judía en la más importante del mundo. Al conquistar el imperio romano, ellos sencillamente llegarían a ser o a estar en el pináculo de todas las naciones. Así que, como para ellos el único momento posible en que ese templo tendría la posibilidad de ser destruido sería en el final de los tiempos, le hacen la siguiente pregunta al Señor. Abran conmigo la palabra en el versículo 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Notan, lo primero que el Señor Jesús había dicho allá saliendo del templo es no quedará piedra sobre piedra. Ahora salen del templo, salen de la ciudad, se van al monte de los olivos y estando allá, los discípulos aparte llaman al maestro y le dicen, Señor, estamos curiosos de saber algo de lo que tú nos acabas de decir. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas de que no quedará piedra sobre piedra? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, es decir, del fin del tiempo, del fin del mundo? El Señor, por alguna razón, no quiso corregir su error de que el templo únicamente podría ser destruido en ocasión de los eventos finales. En lugar de eso, el Señor une dos acontecimientos: la destrucción de la ciudad de Jerusalén con todo y su templo y el fin del mundo. La pregunta de ellos es, dinos cuándo serán estas cosas y por favor dinos qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo.
Pues bien, mis amados, el Señor responde con una trilogía de señales. El Señor les está hablando de una señal repetitiva, de una señal acumulativa y de una señal definitiva. La definitiva era la predicación del Evangelio del Reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones. La acumulativa era una serie de eventos en el mundo social, en el ámbito moral y también en los acontecimientos del mundo natural. Pero la señal repetitiva es lo que me llama la atención y quiero compartir con ustedes. Como les había dicho, el énfasis en la mente de los judíos está puesto en las repeticiones. Pues ahora nuestro Señor Jesús repite una señal, lo que inmediatamente nos da a entender que es algo de lo cual nosotros tenemos que estar muy, pero muy atentos. Porque si lo repite es porque es muy importante, porque está siendo resaltado. Y si el Señor lo considera de esa manera, es porque nosotros debemos hacer caso a esa recomendación del Señor que se repite tantas veces, porque justamente eso es lo que está sucediendo en este momento. Vayamos a analizar Mateo capítulo 24 a partir del versículo 4 en adelante. El versículo 4 y el versículo 5 nos presenta la respuesta inicial del Señor a la pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida? Nota conmigo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La primera respuesta es algo que yo quiero resaltar. Obviamente el Señor va a extenderse a través de todo el capítulo y del capítulo siguiente en la respuesta a la pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida? Sin embargo, cuando una persona o un grupo de personas está haciendo una pregunta y esa pregunta resulta ser de suprema importancia, cuando esa pregunta tiene a todos a la expectativa, las primeras palabras a la respuesta de esa pregunta es algo a lo que todos están atentos. El Señor Jesús había dicho: de esto no quedará piedra sobre piedra. Esta gente se imagina, esto va a ser en el fin del mundo. Ahora aparte, en confianza, llaman al maestro y le dicen: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y háblanos con claridad. ¿Qué señal habrá de tu venida? Se hace un silencio, todos los oídos están pendientes, los rostros están enfocados, y el Señor abre sus labios para dar la primera información, que es a la que todos estaban perceptivos en ese momento. ¿Y qué dice el Señor? Mirad que nadie os engañe. ¿Qué significa eso, amados? Que justamente en el tiempo en que se estén cumpliendo las señales de la segunda venida, es decir, un tiempo como este, en el que no solamente hemos escuchado de guerras y rumores de guerras, de hambres y terremotos, de que se levantará nación contra nación y reino contra reino, en un tiempo de estos, en el que estamos viendo, en el que estamos viviendo situaciones como las pestes a las cuales el Señor se refirió en este capítulo. Lo primero que el Señor advierte a los suyos es: mirad que nadie os engañe. ¿Qué significa esto, hermanos? Que en el tiempo del fin habrá la intención de engañar a los hijos de Dios. Y no solamente a los hijos de Dios, al mundo entero. Hay intención de engañar. Por eso el Señor advierte: mirad, estén pendientes, abran la vista, que nadie os engañe. Lo segundo que estos dos versículos dicen
es que se levantarán falsos cristos. ¿Saben? En aquella época ya se habían presentado individuos diciendo, asumiendo ser el Mesías. Pero en el tiempo del fin, el Señor Jesús está advirtiendo que habrán algunos que se llamarán Cristos. ¿Qué significa la palabra Cristo? La palabra Cristo es la traducción del vocablo Mesías del hebreo. Cristo es en griego, Mesías es en hebreo, y ambas palabras en español significa ungido. El Mesías, el Cristo, era un individuo ungido por Dios. Ahora, ¿para qué, según la mentalidad judía de esa época, Dios habría de ungir a ese individuo? Pues, según ellos, para rescatar a la nación. Por eso ellos creían que si Jesús era el Mesías, pues obviamente el papel o la labor de él iba a ser rescatarlos de la servidumbre y del yugo romano. El Señor Jesús les dice, en el tiempo en el que se desarrollarán las señales de mi venida, vendrán muchos procurando engañar, y dentro de los engaños pululantes será remarcable el hecho de que algunos de ellos se presentarán como el Mesías, como el Cristo. Bajo esta situación, bajo esta óptica, queridos hermanos, quiero enfatizar que aunque nosotros ya hemos escuchado de personas que se hacen llamar el Cristo, el Mesías, individuos que han impactado las comunicaciones mencionando que ellos son Jesucristo hombre, o que ellos de alguna forma tienen que ver con el Señor o la divinidad o lo que sea, no estamos en un momento en que pululan muchos llamándose Cristo o Mesías. No obstante, sí podemos observar la intención de engañar. Y el Señor Jesús nos está advirtiendo contra eso. Así que dos cosas importantes de estos versículos. Hay intención de engañar y vendrán muchos haciéndose pasar por el Señor. Obviamente nosotros, por la información profética que tenemos, sabemos que el mismo Satanás va a imitar la segunda venida de nuestro Señor. Pero antes de eso vendrán muchos diciendo ser el Cristo, el Mesías, el ungido. Atención, de alguna forma el Salvador. Muchos líderes se levantarán queriendo parecer como salvadores. Pero quiero invitarles ahora a que analicemos la segunda ocasión en la que el Señor habla de la señal de los engaños. Por favor, vayan conmigo al versículo 11. La palabra del Señor dice, Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. La palabra del Señor aquí también nos está diciendo dos cosas muy particulares. La primera de ellas es que se levantarán no solamente falsos cristos, como en el versículo 5, sino falsos profetas. ¿Y qué cosa es un profeta? Pues un profeta no es un individuo que solamente se caracteriza por recibir mensajes que le hacen conocer el futuro. Esto es muy importante recalcarlo y cada vez que tengo la oportunidad lo hago. Aún dentro de nuestras filas está la creencia de que un profeta es un individuo que recibe revelaciones del futuro, que conoce el futuro por revelación. No, un profeta es alguien que recibe un mensaje de Dios a través de un mecanismo sobrenatural, como un sueño, una visión o una teofanía, una aparición. Por lo tanto, cuando la Biblia dice, cuando el Señor menciona que se levantarán falsos profetas, está queriendo decir que muchos individuos van a levantarse bajo el argumento de que ellos
tienen mensajes de parte de Dios, de que ellos son los iluminados para guiar el pueblo, de que ellos traen un mensaje de advertencia y que por supuesto ese mensaje es de origen divino. Sin embargo, la palabra del Señor es clara cuando nos dice: no creáis a todo espíritu. Es decir, aunque muchos de ellos digan tener el espíritu de profecía o que son dirigidos o guiados por el Señor nos dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. ¿Por qué? Porque el engaño es una de las cosas en las que Satanás se ha especializado. Y él estará sacando individuos que algunos de ellos sí, de manera directa, se van a proclamar profetas de Dios, pero otros, sin utilizar la palabra, van a querer decir que ellos son los portavoces de un mensaje especial, que ellos han descubierto cosas en la Biblia y en los escritos de la hermana White que nosotros debemos estar atentos, que ellos nos pueden explicar, orientar, guiar e iluminar. La verdad, mis amados, es que el versículo 11 nos está advirtiendo que muchos falsos profetas se levantarán. Individuos con supuestos mensajes se van a levantar. Lo segundo que nos dice ese versículo es que no solamente se levantarán muchos falsos profetas, sino que a muchos engañarán. A lo mejor alguno de nosotros piense: no, los engañados van a ser los incrédulos, la gente que no sabe, los individuos que no conocen. No te engañes, querido hermano. Cuando nos habla de falsos profetas que engañarán a muchos, esos muchos son individuos que los aceptan a ellos como profetas. Es decir, individuos que tienen relación con la palabra, creyentes al Señor, que consideran que los que se han levantado con este mensaje vienen de parte de Dios. Por lo tanto, esos muchos que van a ser engañados no son solamente individuos que no conocen, están en nuestras filas, son de los nuestros. El enemigo quiere incluso que dentro de esos muchos que resulten engañados, estemos tú y yo. Por eso es que el Señor Jesús nos advierte que se levantarán y que engañarán a muchos. Entiendo, percibo que el deseo del Señor es que dentro de esos muchos no estemos nosotros. Pero ahora vayamos a la tercera ocasión en que se repite esta misma declaración de los engaños. La palabra del Señor en los versículos 23 al 27 nos muestra la tercera ocasión en la que aparecen los engaños y los engañadores. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esta es, mis amados, la tercera ocasión en la que en el discurso profético el Señor nos habla de engaños. Y aquí quiero resaltar 4 cosas importantes. La primera de ellas tiene que ver con falsos predicadores. El versículo 23 dice: si alguno os dijere. Noten que en los versículos 4 y 5 y 11 se nos han hablado ya de falsos cristos y falsos profetas. Sin embargo, en este versículo, el 23, ya no se nos habla de ellos, aunque en el próximo se los menciona, pero en este versículo
se nos habla de si alguno os dijere. ¿Quién es este alguno o quiénes son estos algunos? Es muy importante que nosotros hagamos este análisis, porque ese alguno que dice, ese alguno que el Señor dice ahí, si alguno os dijere, estos individuos que hablan, que proclaman, que dicen, este alguno es sencillamente un predicador. Alguien que proclama es un predicador. Alguien que dice, alguien que habla es un predicador. Si alguno os dijere, está diciendo que en el tiempo del cumplimiento de las señales, en el tiempo de las pestes, en el tiempo que tú y yo estamos viviendo, en este tiempo van a aparecer individuos predicadores diciendo, mirad, está en el desierto, mirad, está en los aposentos. Van a decir, mirad, está aquí o está allí. El Señor Jesús está advirtiendo contra estos algunos que utilizan todo mecanismo de proclamación, de publicación. Estos algunos que están llamando la atención de la gente. ¿Y qué nos dice el Señor? No lo creáis. Mis amados, esto primero que estoy resaltando tiene que ver con lo que tú y yo estamos viendo en nuestros dispositivos a diario. ¿Qué nos dice el Señor? Que no los creamos. La segunda cosa que quiero enfatizar está en los versículos 23, 24 y 26. Aquí hay de nuevo una repetición utilizando el paralelismo sinónimo. ¿Qué es esto? Pues es una figura de lenguaje muy propia de la mentalidad hebrea y judía, en el que una cosa se amplía o se repite con un sinónimo. En el versículo 23 el Señor Jesús nos está diciendo contra estos algunos, no los creáis. En el versículo 24 nuevamente trae la imagen de los falsos cristos y los falsos profetas que harán señales, y el Señor Jesús dice, y engañarán, si fuere posible, a los escogidos. No los creáis, porque engañarán. Y en el versículo 26 dice, así que si os dijeren, está en el desierto, en los aposentos, no los creáis. No creáis, engañarán, no creáis. Hermanos queridos, el Señor nos está advirtiendo en 3 ocasiones en este bloque de la tercera repetición de la señal de los engaños que no creamos. Ahora, déjenme mencionar algo de suprema importancia para mí. Quien está hablando ahí es Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué nos está diciendo nuestro Señor? Que no creamos. Hermanos, esto es muy singular, porque si hay algo que el Señor quiere que nosotros hagamos es creer, pero creer a la verdad, no creer a la mentira. A la verdad se cree, la verdad se acepta, pero el engaño se rechaza. A la mentira no se puede creer. Sin embargo, estos individuos hacen tantas señales y tantas cosas que van a dejar atónitos a los muchos que hacen parte del pueblo de Dios. Recuerden que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Es a los escogidos a quienes no podrá engañar. Alabado sea el nombre del Señor. Porque deseo creer con todo mi corazón que tú eres parte de esos escogidos y que yo también lo soy. Entonces, el Señor está utilizando aquí en la tercera repetición 3 cosas paralelas, sinónimas. No los creáis porque quieren engañar. No los creáis. Está diciéndonos que no creamos. Esto es bastante singular, porque el Señor sabe que nosotros, su pueblo, somos gente de fe. Somos gente que creemos. Somos gente crédula. Y cuando nosotros, el pueblo del Señor, que cree y que cuando ve cosas que son sorprendentes, pues se conmueve interiormente, el Señor ahora nos advierte y nos dice, no creáis, porque vienen a engañar. Oh, mis amados, esto es muy particular.
Yo quiero invitarte para que cada vez que tú recibas cualquier publicación en tu dispositivo, te pongas el filtro que el Señor nos está diciendo. Debemos a todo espíritu analizar lo que está diciendo, no creer a todo espíritu, probar el espíritu. Hay muchos individuos que se nos aparecen con pensamientos de que ellos tienen un mensaje, de que han sido iluminados por el Señor, de que han recibido luz. Y nosotros creemos. Ellos incluso utilizan la misma palabra del Señor, como el diablo en el desierto cuando tentó a Jesús. Cuando el Señor Jesús le respondió a la primera tentación, no solo de pan vive el hombre, porque está escrito así. El enemigo entonces dice así, entonces mire también lo que está escrito. Y le abre entonces el salmo que dice: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden todos tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra. Y con una así está escrito, tentó al Señor Jesucristo. Amados, aquellos engañadores van a utilizar no solo la palabra de Dios que es viva y eficaz, también van a utilizar la luz menor que el Señor le ha dado a su pueblo. Y van a aparecer con citas, y van a aparecer con declaraciones, y van a aparecer con cosas. ¿Qué nos dice el Señor? Mirad que nadie os engañe. No creáis. Lo que quieren es engañar. Amados, el diablo es maestro en intrigas. Él sabe cómo hilar fino. Él sabe cómo presentar argumentos. Él sabe cómo mezclar las cosas con el fin de dar credibilidad a sus declaraciones. Pero el Señor Jesús nos está advirtiendo: en el tiempo del fin, en el tiempo de las señales, en el tiempo de las hambres, las guerras, las pestes, en el tiempo en el cual mi venida va a estar cerca, van a aparecer engañadores, falsos cristos, falsos profetas, falsos predicadores. Lo tercero que quiero mencionar es que ellos vendrán con milagros. Esto en la actualidad todavía no lo estamos viendo, como muy prontamente ustedes y yo lo vamos a ver. Individuos que dirán que el sello por el cual nosotros debemos fiarnos en su credibilidad son los milagros que realizan. Habrá milagros de todo tipo, de los más sorprendentes que usted se pueda imaginar. Pero el Señor Jesús está diciendo que los milagros no son los que certifican la autenticidad del mensajero. Lo que autentica esa fidelidad es que lo que Él diga, que su mensaje esté de acuerdo con la ley y el testimonio. Que si no dijere conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Es sencillamente porque ese que cree que se levantó esa mañana con un sueño de Dios, con una visión divina, sencillamente no recibió de Dios nada. O se lo inventó él, o el origen de esa supuesta revelación no es divino, es otro. Así que el Señor nos está diciendo aquí que muchos harán milagros sorprendentes y que el objetivo de esos milagros es darle credibilidad a sus supuestos mensajes que en realidad son mentiras y son engaños. Lo último que leo en este texto maravilloso es que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Lo tercero que nos está diciendo el Señor es que antes de la venida del Señor, en el tiempo de las señales, habrán individuos que querrán armar alborotos. El versículo anterior nos dice: ya os lo he dicho antes.
¿Qué significa esto de ya os lo he dicho antes? Pues que el Señor no solamente lo había mencionado en una ocasión, sino en dos. Y ahora cuando Él dice ya os lo he dicho antes, esta es la tercera vez que yo les repito lo mismo. Por lo tanto, en el orden de ideas del pensamiento judío, la tercera repetición es un absoluto. El Señor le está diciendo a sus hijos: atención con esto de los engaños, e inmediatamente los enfoca. Dice que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, mirad, está en los aposentos. O sea, estos falsos predicadores están llamando a la gente y le va a decir: vengan, miren, vengan, observen, está en el desierto. Es decir, el desierto no es el Sahara. En la terminología bíblica, el desierto es un lugar deshabitado. Es decir, habrán muchos que aparecerán diciendo: salgan de los lugares poblados y váyanse a los lugares despoblados. Salgan de las ciudades y váyanse a los campos. Nosotros sabemos que el pueblo de Dios sí tiene un llamado a salir de las ciudades. Pero ¿cuándo es ese llamado? No es cuando los alborotadores los llamen. Es cuando el Señor nos dejó el momento claro. Yo quisiera leerles más adelante una cita fundamental al respecto. Pero ahora lo que quiero es llamarle la atención al hecho de que el Señor Jesús dijo: mirad, dicen estos individuos, está en el desierto. Quieren sacarnos para llevarnos a lugares desiertos. Lo otro que dice es: mirad, está en los aposentos. ¿Qué significa esto? Está en los aposentos. Pues que nos quieren invitar a reuniones clandestinas, a reuniones así extrañas. Estos engañadores no se conforman solamente con presentar mensajes alarmistas, sino que también quiere congregar en los aposentos. Mis amados, el Señor Jesús lo advirtió para que tú y yo estemos apercibidos, estemos conscientes de la situación que estamos viviendo. El Señor nos llama a que no los creamos. El Señor nos invita a no dejarnos engañar. Y finalmente, el Señor está diciendo que su venida no será un asunto ahí oculto, sino como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Amados, el engaño es una de las cosas de las que más nos debemos cuidar. Y es que el engaño, cuando está solo, no causa ningún efecto. Porque cuando uno ve el engaño puro, se aleja de él. Sin embargo, el engaño es un asunto problemático cuando se mezcla con la verdad. Y el enemigo sabe hacer muy buenos cócteles en los que mezcla la verdad con el engaño. Claro, él sabe que nosotros tenemos un llamado a salir de las ciudades y entonces comienza a hilar fino al respecto. El enemigo sabe que nosotros estamos llamando al pueblo de Dios a reunirse en grupos pequeños para predicar el evangelio, y él entonces también mete sus reuniones clandestinas, sus grupos pequeños. Amados, es hora de afianzarnos en la verdad, de poner nuestros pies firmes en un escrito está. En conocer la verdad, porque cuando conocemos la verdad, la mentira se cae por su propio peso. Mis queridos hermanos, yo quisiera en este momento compartir con ustedes algo muy importante para mí. Son 7 principios por los cuales nosotros podemos identificar la verdad y alejarnos del error.
Estas son 7 cosas que en mi experiencia personal han sido sumamente importantes para yo diferenciar entre un movimiento espurio y un mensaje verdadero de parte de Dios. En primera instancia, yo quiero decirles que cuando ustedes escuchen un mensaje que supuestamente viene de Dios y que es muy cautivador, la primera característica en la cual ustedes deben fijarse es el tono. ¿Por qué? Porque cuando vienen este tipo de engañadores, usan cierto tono que envuelve las cosas en un misterio y en un asunto. El tono a nosotros nos define en primera instancia, de manera rápida, si esto que estamos recibiendo es un mensaje que viene de Dios o más bien es una invención humana o peor aún, tiene un origen satánico. El tono. Generalmente, hermanos, el individuo que presenta estos mensajes espurios quiere adornar la presentación de su mensaje con que esto es muy importante, con que esto es de suprema consideración y lo envuelve todo en un tono de estas características. Por su parte, el mensaje de Dios, mis amados, no utiliza ningún tono misterioso. El mensaje del Señor viene en un tono simple, viene de una forma clara. El mensaje del Señor no quiere revestirse con misterio, porque lo que nosotros estamos predicando no es un misterio, es una revelación. Y como revelación no da la impresión de ser una cosa y otra y ocultarse y aquí y allá. No. Nosotros estamos predicando es un mensaje de Dios, no una cosa rara ni un misterio. Entonces, el tono. Presten atención al tono. La segunda característica que quiero compartir para diferenciar un mensaje espurio de un mensaje verdadero es que el mensaje mentiroso tiene la característica de ser grotesco, irrespetuoso, señalador. Cuando ustedes escuchen o vean a un predicador que se la pasa señalando los errores de aquí y de allá y diciendo y siendo brusco en sus apreciaciones, ese individuo, hermanos queridos, no puede venir de Dios, porque es que el Señor no es irrespetuoso. El Señor no anda con ese tipo de cosas. El Señor no es rudo. Dios es amor y su carácter es un carácter dulce, apacible, bello. Aún los profetas del Antiguo Testamento, cuando tenían que amonestar al pueblo o a los reyes, lo hacían respetando, en el caso de los reyes, su dignidad real. Aún Elías, que era un individuo fuerte con Acab, respetó su investidura real. Así que, amados míos, tengan en cuenta estos predicadores que siempre andan siendo tremendamente irónicos y sarcásticos. El sarcasmo no puede ser un fruto del Espíritu. Eso de ser rudo, grosero, grotesco, burlón, señalador, son las obras de la carne. El fruto del Espíritu no es así. Y un mensajero de Dios no puede desvirtuar el carácter del Señor. Por el contrario, debe representarlo bien. La tercera característica de un mensaje espurio en contraste con un mensaje divino es que el mensaje espurio produce miedo. Estos individuos que publican todo tipo de mensajes quieren llenar de miedo el corazón de quienes lo escuchan. Y uno mismo cuando oye eso se llena de incertidumbre. Uno no sabe si está perdido, uno no sabe si ya prácticamente el tiempo de gracia se acabó y uno está francamente perdido y entonces entra en desesperación y toma decisiones para escapar del castigo. No, hermanos. Un mensaje de Dios no tiene esas características.
Primera de Juan 4:18 dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Lo que viene de Dios no genera pánico, no genera miedo, genera esperanza. El Señor nos presenta una salida porque Él no quiere que nosotros lo busquemos para escapar del castigo. El Señor quiere que nosotros lo busquemos porque queremos estar con Él. Porque su amor ha subyugado y enternecido nuestros corazones. Lo que el Señor anhela es un pueblo propio para sí, no un grupo de individuos que le sigan y le obedezcan sencillamente porque se quieren escapar del juicio final y del fuego y el azufre y de las plagas. Amados, todo mensaje que infunda miedo no puede venir de Dios. Porque de Dios no viene el terror. Ese viene del enemigo. De Dios lo que viene es el fruto del Espíritu. Y una de las características del fruto del Espíritu es paz. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, no temor. Si el mensaje que usted está viendo en su dispositivo, si el que está escuchando es un mensaje que lo atemoriza, tenga la seguridad de que ese es un mensaje espurio, porque lo que viene de Dios edifica. La cuarta característica es que un mensaje espurio te dice qué hacer. Básicamente el mensaje termina diciendo, si no haces esto o aquello, entonces nota tú que es algo terrible en cuanto al hecho de que atenta contra el libre albedrío. Una de las cosas que a mí más me llaman la atención de nuestro Dios es el hecho de que Él nos hizo con la libertad de elegir, pero más todavía respeta ese don que nos dio. No puede ser que un individuo a ti te tenga que decir, debes hacer esto, debes hacer lo otro, debes agarrar tu dinero y hacer esto y comprar aquí y mandar para allá. No, hermanos. Un mensaje de Dios es muy parecido a lo que Josué mencionó en el capítulo 24 de su libro, el versículo 15. Escogeos pues a quién sirváis. Pero yo y mi casa, dice el siervo de Dios, serviremos a Jehová. Es decir, un mensaje que viene de Dios permite que el individuo que tiene libre albedrío como un don de Dios tome sus decisiones. Le muestra el camino, le muestra las opciones, pero lo deja en la libertad de elegir. No presiona para decirte, haz esto, tienes que hacer esto, porque si no lo haces, entonces aquí y allá. Un mensaje de Dios respeta el libre albedrío, respeta la libertad con que fuimos creados. Un mensaje espurio y mentiroso tiende a decirte a ti, a veces hasta solapadamente, pero en muchas ocasiones directamente, qué es lo que tienes que hacer. Debes tener cuidado y analizar ese tipo de mensajes. Ahora quiero compartirte la quinta característica, y es que un mensaje espurio usa exageradamente datos y citas. Es un atiborramiento de información impresionante. ¿Sabes por qué? Detrás de eso se esconde el hecho de querer probar con volumen y cantidad lo que para el sentido común no es evidente. Un mensaje de Dios es claro, no necesita tanta cosa. La sencillez es lo que caracteriza un mensaje de origen divino, mientras que el atiborramiento de información está más bien detrás de un mensaje espurio. Así que debemos estar supremamente atentos cada vez que nosotros estemos viendo este tipo de información para colocarle este filtro que, en mi opinión, es uno de los más importantes. En sexto lugar, un mensaje espurio saca todo del contexto. Datos, textos bíblicos, declaraciones de la sierva del Señor, todo lo saca de contexto.
Es más, ni siquiera se interesa en revisar el contexto inmediato o mediato, porque sabe que si lo presenta, su argumento se desploma por sí mismo. Así que cuando ustedes vean citas y que no les comentan del contexto que rodea esa cita, es muy seguro que ese mensaje no venga de parte del Señor, sino que tenga otro tipo de origen, y es contra los que precisamente se nos está advirtiendo en Mateo 24. Un mensaje de origen divino es claro, presenta los detalles de manera diáfana. Un mensaje espurio lo saca todo de su debido contexto. Y la última característica de un mensaje espurio es que mezcla la verdad con el error. Ya hemos dicho que cuando el error es puro, pues no surte efecto, como cuando alguien ve un frasco puro de veneno, no va a querer consumirlo. Sin embargo, cuando se mezcla la verdad con el error en las proporciones adecuadas, es como si se mezclara algo muy apetecible, muy agradable, con las gotas suficientes de veneno como para ser letal. Pues nuestro enemigo es maestro en intrigas y sabe muy bien cómo mezclar la verdad con el error en las proporciones que le van a dar más resultados a él. Yo quiero ilustrar esto con algo que sucedió recientemente. Estaba leyendo una cita que estaba circulando. Parecía que estaba tomando una popularidad impresionante. Es de la Review and Herald del 25 de abril de 1889. Y esta declaración decía cosas increíbles. Cuando yo la leí, me conmoví profundamente, porque era como estar leyendo lo que está sucediendo ahora, pero escrito hace más de 100 años. ¿Qué cosas estaba diciéndose ahí? Que vendría una mortandad desde el oriente, que estaban vinculados ahí el clérigo de Roma y un líder republicano, que todo estaba apuntando a la creación del nuevo orden mundial, y que vendría una guerra después de todo esto que generaría los eventos finales. Cuando yo leí esto, quedé impresionado. Sin embargo, quise investigar de una manera imparcial un poco más de esta cita. Así que me fui a los archivos online de la Review and Herald y noté que paradójicamente para el 25 de abril de 1889 no hubo ninguna publicación de esa revista. La Review and Herald publicaba todos los martes y el 25 de abril de ese año cayó un jueves. Así que dije, bueno, a lo mejor fue un errorcillo ahí sencillo. Voy a mirar el 23 y el 30, que son las fechas más cercanas. Pues encontré que sí, la sierva del Señor había hecho un artículo en cada uno de esas publicaciones, de esa revista, de esas fechas, pero no decían absolutamente nada de lo que esta cita estaba diciendo. Así que, en primer lugar, la fecha era una mentira, y en segunda instancia, ni una palabra estaba relacionada de lo que ahí estaba diciendo con los artículos anteriores y posteriores. Así que dije, bueno, vamos a mirar entonces algunas palabras clave de esta declaración. Y me puse a hacer una búsqueda y para nada, queridos hermanos. Nada de lo que estaba diciendo aparece en un bloque siquiera, en un párrafo de los escritos de la sierva del Señor. Lo siguiente que me llamó mucho la atención es que en esa cita se usa la frase nuevo orden mundial. Y ya que una hermana me había comentado al respecto, decidí investigar, y resulta que la primera vez que se usa esa frase fue en 1921, cuando Woodrow Wilson quiso impulsar la creación de lo que hoy son las Naciones Unidas. Pues
En 1921, la sierva del Señor llevaba 6 años de fallecida. Así que ella no pudo usar esa expresión que sería creada 6 años después de su muerte, y mucho menos en el año 1889. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Pues que la supuesta cita de la señora White es una completa mentira. Si bien es cierto, Elena de White sí escribía para la Review and Herald, que era una casa publicadora y una revista de verdad, y expresiones como Nuevo Orden Mundial las escuchamos todo el tiempo, el clérigo de Roma, un líder republicano, son cosas verdaderas. Sin embargo, la cita las amañó de tal forma que, utilizando verdades, disfrazó una mentira. ¿Cuál era el objetivo de esta cita? En realidad no lo puedo determinar. Pudo haber sido alguien que quería jugarle una broma al pueblo de Dios, o puede ser un individuo que tiene intenciones oscuras, o a lo mejor obedece a un plan satánico para lastimar al pueblo de Dios en su fe. Lo cierto, mis amados, es que un mensaje, cuando viene de Dios, muestra verdades, y no hay mezclas entre la verdad y el error. ¿Sabes qué es lo que más me angustia de citas como estas? Que nosotros, sin verificación, en ocasiones nos ponemos a compartirlas, a publicarlas y a diseminarlas, siendo instrumentos del maestro en intrigas y del padre de la mentira. Queridos hermanos, que sea este un momento para reflexionar en que no debemos creer todo lo que recibimos, y que por muy impactante que sea eso, debemos filtrarlo con sabiduría, con oración, y por supuesto la mejor manera de identificar una mentira es conociendo con propiedad la verdad. En conclusión, mis amados, la señal que más resaltó el Señor para los últimos días antes de su venida era la proliferación de engaños. Y aquí pudiste recibir una instrucción de cómo podemos diferenciar la verdad del error. Ahora quiero invitarte, querido hermano, querida hermana, para que entremos en una vida devocional y de estudio y oración y de reflexión y de análisis de la palabra de Dios, que nos lleve a saber con certeza en qué hemos creído. Queridos hermanos, no permitamos que individuos sin escrúpulos o instrumentos del maligno vayan a hacer un impacto negativo en la fe del pueblo de Dios. Seamos muy prudentes a la hora de recibir todo este tipo de información. Miremos si tiene características confiables. Si no, si usted encuentra que hay asuntos dudosos, deséchelos prontamente y no permita que a través de las avenidas del alma comiencen a filtrarse errores y mentiras. El Señor dijo: mirad que nadie os engañe. Una de las cosas que más quiere hacer el enemigo es minar la fe del pueblo de Dios. Es dañar la credibilidad que tienen los hijos de Dios en la palabra del Señor, en los escritos de la sierva del Señor, en los líderes de la iglesia de Dios. Quiere llamarnos a reuniones independientes, quiere conducirnos a lugares a donde no debemos estar en este momento. Es hora de evangelizar este mundo. Es hora de llegar a las grandes urbes con la predicación de la verdad. Es hora de hacer planes para que cuando todo se complique nosotros estemos en el lugar que Dios quiere que estemos. Pero ahora, en este lugar, el Señor te quiere, a ti y a mí, predicando el Evangelio de verdad, el Evangelio eterno, el Evangelio de salvación. No nos quiere tener atemorizados
con miedo, con pavor. Él quiere que tú y yo levantemos la frente, la pongamos en alto, tomemos el estandarte ensangrentado de Jesucristo y lo hicemos, lo enarbolemos. Vayamos, hermanos, con pie firme hacia donde el Señor quiere que estemos. La venida del Señor se acerca. Amén. El profeta de Patmos dijo, sí, ven, Señor Jesús. Queremos que Él venga, pero no hay que estar con miedo. Al contrario, este es un momento que genera en el corazón de aquel que anhela ver a su Señor un gozo inefable y maravilloso. ¿Quieres protegerte de las mentiras del enemigo? Pues aférrate profundamente de la verdad. Si ahí en tu corazón sientes que de alguna forma has estado abriéndole la puerta a una cantidad de inescrupulosos que no hacen más que asustarte y desanimarte y desestabilizarte, quiero invitarte para que tú y yo hagamos una oración y le pidamos al Señor que nos tome de su mano y nos permita caminar a su lado, sin miedo, sin temor, en fe, en confianza. Cierra tus ojos. Ora conmigo. Querido Señor y Padre, en esta hora te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús que nos permitas vivir de acuerdo a lo que tú quieres que vivamos. Oh Señor Todopoderoso, conocemos perfectamente que el mundo que nos rodea nos presenta tantas cosas y hay en nuestra naturaleza humana sobrecogimientos en algún instante. Danos la oportunidad, Señor Santo y maravilloso, de caminar a tu lado, de tomarnos de tu mano y de que tu amor maravilloso nos dirija y nos oriente. Padre glorioso, ayúdanos a vivir lo que tú quieres que nosotros vivamos. Ayúdanos a hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. Llénanos de paz y danos la oportunidad de ser los que informen con veracidad a este mundo lo que está sucediendo y lo que está por suceder. En el nombre maravilloso y santo de nuestro Señor Jesús lo rogamos. Amén y amén. Querido hermano, soy el pastor Julio César Labrador y mi deseo para ti es que Jehová te oiga en el día del conflicto, que el nombre del Dios de Jacob te defienda, que te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga, que haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, que te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos tus proyectos. Amén.